Higgins, por el doctor Rafael Ovalle. La Voz de Jerez presenta Método Higgins, por el doctor Rafael Ovalle. La Voz de Jerez presenta Método Higgins, por el doctor Rafael Ovalle. La Voz de Jerez presenta Método Higgins, por el doctor Rafael Ovalle. La Voz de Jerez presenta Método Higgins. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos de nuevo con ustedes aquí en Método Higgins, Simposio Internacional del Dr. Rutilio Romero Higgins, el inicio de tu vida. Esta noche vamos a hablar de la capacidad creativa. Justo eso es un tema muy importante relacionado a que la capacidad creativa nace desde todos los tiempos, desde el propio inicio de la vida. No sé si has visto cuando nace un bebé, lo primero que busca es comer. Esa es su capacidad. Empieza a desarrollar ahí la capacidad. Él sabe que va a comer, pero tiene que buscarla. Y crea sus medios para buscar alimentarse. Bueno, esta noche tenemos invitados. El invitado de hoy es nuestro compañero y amigo Raúl Tapia, a quien le doy la bienvenida. Bienvenido, Raúl. Buenas noches. Buenas noches. Pues el tema de hoy, ¿qué te parece? Muy interesante, doctor. La capacidad creativa. Sí, gracias. Todo es un tema interesante. Siempre será un placer el poder compartir con el público, contigo, esta charla tan profunda, la considero profunda. Sí, es un tema profundo porque realmente muchas veces nosotros como adultos o como padres estamos apachurrando o evitando que se desarrolle esa capacidad creativa en los niños, en los adolescentes, incluso en los jóvenes. Les creamos tantos tabús como igual vendas, igual apagamos sus sentimientos, declinamos lo que ellos ya traen desde su nacimiento, la capacidad de crear. Dentro de la capacidad creativa, estamos hablando ahorita de lo que es el cuerpo emocional, cómo emocionalmente un niño, un joven, un adolescente, un adulto inclusive, de acuerdo a la emoción que esté impregnado, y estamos hablando ahora sí que en el cuerpo físico y emocional, de acuerdo a la emoción va a desarrollar o va a detener esa capacidad, porque la capacidad no se acaba, ahí está, pero la podemos sacar a la luz o la seguimos ocultando de acuerdo a las emociones, porque hay quienes, por ejemplo, tenemos mucho miedo de hablar, miedo de preguntar, miedo de expresar lo que realmente sentimos. Entonces el cuerpo emocional, como lo mencionabas ahorita, es de lo más importante para saber cómo poder desenvolvernos con la capacidad que tiene el ser humano para crear. ¿Es así, Raúl? Sí, doctor, muy cierto. El cuerpo emocional es muchas de las veces lo que nos hace que tengamos la capacidad de desarrollar, de poder expresar lo que traemos. A veces está contenido y lo contienen costumbres, lo contienen en ocasiones cosas que venimos guardando y nos dicen desde que estamos pequeños: usted cállese, usted no llore, usted haga esto. Nos van formando una idea de siempre acallar esa parte emocional. Cuando el ser humano va teniendo la oportunidad de expresarse de una manera espontánea, natural, sencilla, simple, es una persona sana emocionalmente. Cuando la contenemos, le decimos nosotros: usted no puede hacer esto o aquello, entonces la persona se reprime lo que trae en su interior. Esa es la palabra, reprime, porque se calla, no lo expresa, no tiene la oportunidad de poder desarrollarse en la capacidad que tiene. Y sí es cierto, muchas veces el niño está cantando y anda cantando y de pronto la mamá o el papá se aburre y ¡cállate!
o empieza a dibujar, eso sí, muchas veces rayamos las paredes de niños, pero hay mucho talento que se suprime, se oprime por la razón de que a nosotros no nos gusta o nos enfada o no tenemos tiempo de poner esa atención en qué es lo que está haciendo el niño, porque por alguna distracción que tenemos nosotros y no somos capaces de poner esa atención. La atención es fundamental para que el niño, el joven, el adolescente, valga la redundancia, venga a crear esa creatividad. Así es, doctor. Has tocado una palabra importante, la atención. Normalmente la atención nosotros la abocamos a algo de estar alertas, atentos a algo. Yo quiero darle un enfoque un poquito diferente, con A privativa, A sin tensión. A sin tensión. Entonces, atención quiere decir sin tensión. Y cuando nosotros permitimos que el niño y el papá o el adulto, el tío, quien sea, se da la oportunidad de escuchar aquello, entonces se quita la tensión y ahora sí aparece una atención a quien se está refiriendo, pues precisamente lo que es el acatar lo que aquel niño puede expresar. Sí, la atención se refiere también en dedicarle pues siquiera unos minutos, pero de calidad. O sea, que esté realmente enfocado en lo que el niño está haciendo, y cuando el niño empieza a expresarse en su creatividad, en sus talentos, no sé, con dibujos, con multiplicación, no sé, con las sumas, con lo que él sabe hacer y que le encanta hacer, eso debemos de ponerle atención, como dices tú, sin ninguna tensión, sin ninguna prisa, sin estar forzados a estar ahí, sino que darle la atención suficiente cuando ves que está desarrollando su talento o está haciendo su creatividad, y entonces reconocerle es de lo más valioso, decirle lo importante que es, que desarrolla las cosas con esa facilidad, es darle al niño ingredientes para que venga y desarrolle más la emoción. Así es, doctor. Sí, efectivamente. Bueno, doctor, no sé, hay algo importante que sí me gustaría ir desglosando para poder profundizar y llegar a esta parte del cuerpo emocional. Nosotros sabemos que nuestro cuerpo expresa lo que emocionalmente traemos en el interior, y desde que nos levantamos tenemos impresiones, gustos, disgustos y a veces hasta sustos. Es importante entender esa expresión del cuerpo, cómo se manifiesta cuando hay esas impresiones. Entonces el cuerpo, para su estudio, tiene que ser estudiado en tres aspectos importantes: físico, emocional y mental. La parte física es el recipiente de todo lo que traemos nosotros, y por eso es a través de lo físico que se manifiesta la emoción. Incluso hay que entender que la emoción tiene también diferentes etapas. La parte física se desarrolla por tres aspectos importantes: lo que es el sistema meramente físico del emocional y físico del mental. Una emoción no podemos nosotros tocarla, pero sí podemos sentirla. Un pensamiento tampoco podemos tocarlo, pero más sin embargo sí lo percibimos, y a través de eso es como también logramos hacer, a través de la palabra, expresarnos lo que pensamos. Entonces esa es la parte física físico del físico. Físico del físico es pues en sí el cadáver, la parte inanimada. Cuando ya viene la emoción es cuando ya aparece un aspecto animado de aquella persona y empieza a manifestar lo que trae en su interior. Después viene la parte mental, que es el sistema neuroespinal, el cerebro, etc. Todo lo que meramente físicamente se puede estudiar. Para poder desglosar la parte emocional hay que entender que hay emocional del físico, emocional del emocional y emocional del mental. Todo esto con la idea de llegar a la creatividad. ¿En dónde se encuentra la creatividad? ¿En cuál de estos cuerpos se encuentra la creatividad? La creatividad se encuentra en algo muy importante, que es el mental del físico. Cuando en el cuerpo mental del físico el ser humano aprende a desarrollarlo, entonces su capacidad creativa
le permite desarrollar todo lo que la vida tiene, desglosar, interpretar a través de las artes, todo lo que pueda realmente expresar, pero para ello hay que ir desglosando parte por parte. Me he ido así de esta forma tan rápida, pero cada uno merece un profundo estudio. Llegar a entender lo que es realmente el alma de la persona. Y quiero dar una definición aquí. El alma es el conjunto de experiencias que sirve de mediador entre el ser que somos y la persona que tenemos. El ser que somos siempre ha sido y siempre será. La persona es la que cambia. Y cambia precisamente con esas impresiones que va teniendo y con esas vivencias. Yo no sé si esto dé tema para que pueda realmente poder, doctor, preguntar o tener alguna también participación con respecto a esta parte tan importante de lo que es el alma. Bueno, sí, vamos a tener esa información relacionada con la actitud, con el accionar. El alma es la que expresa, en realidad. Pero sí nace la emoción, nace con una idea. Generalmente la idea viene de una necesidad. Entonces, cuando nace la emoción, la idea nace en el lóbulo, hablando del físico y del mental, nace en el lóbulo cerebral izquierdo. Cuando nace aquí, la idea empieza a caminar, a fluir, y cuando llega al lóbulo derecho, entonces empieza lo que es la acción. Porque tienes una idea, pero no es nomás una idea muerta. La idea la dejas ahí, si en unos instantes no le haces caso, la idea se va. Pero si llegas a sentir una sensación, dice el doctor Rutilio Romero, si llegas a sentir la sensación de que, ok, quiero comer camarones con salsita y con limón, así una galleta, y eso te hace sentir la sensación, es cuando el cuerpo siente. Entonces te crea suficiente energía. El cuerpo crea energía suficiente para desarrollar cualquier idea, cualquiera, positiva, negativa, como tú la quieras. Entonces, al accionar, ahora sí, el alma se expresa a través de la actitud, o sea, a través de la acción. Y entonces empieza a ir por lo que quieres. Y la creatividad entonces nace de esa manera. Tienes primero la idea. Pero las personas que son más creativas o que han sido libres para actuar, tienen la idea inmediatamente, no se tarda tanto en llegar al lóbulo cerebral derecho y empiezan a actuar. Por eso actúan de inmediato. Pueden ahorita decirle, ¿sabes qué? Quiero que me hagas una calavera, hablando del mes. Quiero que me hagas una calavera de Raúl Tapia. Y empieza a hacer la calavera. O sea, la creatividad se da cuando hay esa libertad. Y entonces el alma actúa y empieza a hablar, a expresarse, porque tiene esa libertad. Pero hay muchos tabús que te limitan a eso. Uno de ellos es el qué dirán. Es un Dios que le llamamos nosotros el qué dirán. Y el qué dirán es cuando dices, bueno, ¿y por qué? ¿Y cómo voy a hablar de esto? ¿Y cómo voy a crear yo una calavera? ¿Y por qué qué voy a decir? Y si digo algo que lo ofenda, etcétera, empiezas a intelectualizar. Y la razón de despertar la creatividad es eso, quitar las barreras, quitar todo juicio o prejuicio contra ti mismo, inclusive. Entonces, el doctor Rutilio Romero Higgins nos pone un método donde podemos liberar los miedos, que es una de las partes que limita al ser humano, pero también podemos liberar la culpa, que también eso te limita porque alguna ocasión pudo haber salido mal. Fíjate, yo recuerdo en el quinto año de primaria me invitaron a dar una poesía en el micrófono y no pude. Sí. No pude, aunque era un grupo, de pronto todos empezaron a hablar y expresamos la poesía, pero yo me atoré. Por cierto, era de Ramón López Velarde y yo me atoré. Y entonces la creatividad tiene idea y tiene acción. Y la acción, me hablabas tú que si podíamos expresar algo del alma, el alma es la que se expresa. Y se expresa a través de los sentimientos, de las emociones. Pero una emoción viene desde lo mental. Cuando tú crees
o tienes una programación. Por eso aquí es importante que quitemos las programaciones de no puedo, no sirvo, no sé hacer las cosas, siempre la riego, siempre me equivoco. Esas programaciones el doctor Romero nos hace concientizarlas y quitarlas de ahí. ¿Para qué? Para que venga y aflore la creatividad. Entonces, relacionado con el alma específicamente del ser humano tiene esa actitud de actuar. ¿Es así? Sí, exactamente. Quise tocar el tema únicamente del aspecto mental porque es a donde va abocado esto. A manera de reflexión, el cuerpo mental del físico, dijimos que ahí está la creatividad. Y es precisamente cuando nosotros tenemos desarrollado únicamente, porque ese es el hábito, en un 80-90% de los seres humanos se desarrolla más el lóbulo izquierdo, el hemisferio izquierdo del cerebro. Entonces la otra parte la tenemos muy poco trabajada, la parte de la creatividad, precisamente la intuición, la percepción y cosas tan interesantes y tan profundas que el ser humano se ha privado de trabajar con eso. Dentro de la filosofía oriental se denominan koans. Son expresiones que no son nada lógicas para el cerebro izquierdo. Y cuando tú aprendes a desglosarlo con el cerebro derecho, con la parte derecha de tu cerebro, hay una parte que une a esos dos que se llama el cuerpo calloso. Hay que entender que necesitamos de conectar esos dos aspectos para que nuestra creatividad, cuando nosotros nos damos la oportunidad de trabajarla, sea de una manera que pueda calar hondo en los seres humanos. Aquí quiero nada más hacer mención de algo que a mí me parece importante en el aspecto de las emociones, por lo que tocaste, doctor. Las emociones, hay un aspecto profundísimo en las emociones que son los sentimientos. Ahí en los sentimientos vive la nobleza del ser humano, y es cuando el ser humano aprende a ser espontáneo, natural, sencillo, simple, lo que él realmente es en esencia, y es cuando su alma se puede expresar de una manera sin prejuicios, sin culpas, sin nada de todo lo que ya nos mencionaste. Pero para ello hay que hacer contacto con los sentimientos del ser humano. Por eso los artistas, cuando hacen contacto con eso, simple y sencillamente se dejan ser. Y aquí hay que entender, ya nada más para concluir y darle seguimiento a esto del cuerpo mental, hay una parte importantísima que es el mental del emocional. El cuerpo mental del emocional es la fe. Por eso llegamos hasta las lágrimas cuando se nos hace una especie de milagro, cierta enfermedad que parecía incurable. Y como está precisamente en una parte importantísima de nuestra mente, esa fe que es el cuerpo mental del emocional, y por eso llegamos a las lágrimas. No nos la creemos, pero se hace posible todo cuando hacemos contacto con nuestra propia fe. Es valiosísimo ese punto de la fe. Ya por último, el mental del mental. El cuerpo mental del mental, ahí vive la conciencia. Es cuando damos testimonio de todo lo que vemos y palpamos. Nos parece tan real, tan nítida la vida, que decimos esto es, y eso nos da certeza y nos reafirma en la vida y nos hace encontrar algo tan importante que es el bienestar, la felicidad, el contento interior, el estar bien con todo lo que nos rodea. Esta sí me gustó mucho, el mental del emocional. En el mental de lo emocional tocamos temas importantes porque primero nace la idea, obviamente, pero de acuerdo a cómo está tu emoción. Y tú dices la fe. Fíjate que yo he descubierto algo durante estos 16 años relacionados con la fe y la buena voluntad, o la voluntad. Hablemos de la voluntad, así. Tú puedes tener fe en algo y sabes que lo puedes lograr y no lo haces. Y no lo haces no es porque te falte fe, porque la fe está ahí, pero no lo haces a raíz de que no tienes voluntad. Y déjame decirte que la voluntad también es apagada por programaciones. No puedo, no quiero, no sé, no merezco, eso no es lo mío. O sea, cosas que te dijeron y que mentalmente pusiste en tu sentir. Por eso la emoción, pusiste en tu sentir y tienes miedo. Y cuando tú sabes que puedes hacerlo, no te atreves a hacerlo. Y ahí es donde se priva la voluntad. O sea, ninguna persona que no tenga voluntad para hacer las cosas
va a conseguir algo aunque tenga su 100% de fe. Entonces, sí es muy importante que lo mental y lo emocional vayan libres, que se expresen, que tengan esa potencialidad de decir, yo puedo y lo puedo hacer, y voy por ello, y empiezo a hacerlo. Hay unas frases por ahí que tienen candados, por ejemplo, hay muchos libros que dicen, si lo puedes creer, lo puedes crear. No es verdad, eso no es verdad, porque lo puedes creer y tener la suficiente fe para hacerlo, pero no lo puedes crear a raíz de que tienes hábitos nocivos, a raíz de que tienes programaciones que te dicen, no, tú no eres exitoso, tú no sirves, tú no puedes hacer eso. Entonces sí se debe de liberar. Y nosotros en los estudios que hemos hecho en desarrollo humano del doctor Rutilio Romero Higgins, en este método, hemos visto cómo ayudamos a los niños a quitar esas programaciones. Tenemos curso de niños el próximo diciembre, 8 y 9 de diciembre, y fíjate, les enseñamos a quitar las programaciones que no puedo, no sirves, no te metas en la plática de adultos, o sea, todo lo que les privamos, ahí deje, no tome, no raye, no escribe, no cante, cállese, déjenos en paz. Todo eso nosotros lo vamos a quitar. Lo quitamos a raíz de hacerle conciencia, como dijiste en el otro cuerpo mental de lo mental, hacerle conciencia al niño de que tiene libertad de expresión. Como todo ser humano tenemos esa libertad y tenemos el libre albedrío para que nosotros podamos elegir si queremos o no una cosa. Entonces, si nosotros al niño lo empezamos a privar, o al adolescente o al joven le privamos de cierta libertad, que es el potencial de crear, entonces nosotros los estamos limitando a ser personas exitosas. ¿Es así, Raúl? Efectivamente, doctor, así es. Hay tantas cosas de las que nosotros vamos bloqueando porque así estamos también bloqueados. Por eso es una parte importante el aprender a liberarnos, el poder hacer contacto con todo nuestro potencial. Venimos nosotros para ser efectivamente creativos, generar un mundo de bienestar, muchas cosas importantísimas. Esto que dices tú ahorita me parece muy importante acerca de realmente la voluntad. La voluntad es un atributo de Dios. Dios tiene sus propios atributos, la voluntad es uno de ellos. Y nosotros no podemos hacer nada si no es precisamente por la voluntad de Dios. Por mucho que nosotros conozcamos y podamos decir las ideas y todo, hay un poder superior que nos guía. Y cuando aprendemos a hacer ese contacto entre el ser que somos y la persona que tenemos, entonces ya llegamos al ser. Y esta parte del ser es precisamente la que nos conecta con el gran ser. Y una vez que nos conectamos con ese gran ser, entonces nos dejamos fluir. Nosotros no hacemos nada, quien lo hace es Él, nada más que esto muchas veces se toma como dogma. Por eso es importante aprender a soltarse. No nos soltamos porque no tenemos tampoco ni la certeza ni la seguridad de que hay algo superior. Y por eso lo abocamos únicamente a lo que es la parte de la fe. Pero cuando hay conciencia con fe, entonces las cosas cobran sentido. Sí, cuando hablamos nosotros de la voluntad, bueno, es por supuesto que estamos tomando en cuenta la voluntad de nuestro Creador, por supuesto. Dice alguna frase que dice, si Dios quiere. Bueno, yo lo voy a tener, pero solo si Dios quiere. A ver, espérame. Dios ya quiso, por eso te puso en esta vida, para que experimentes todo, absolutamente todo. Pero ocurre de que nosotros tenemos esas programaciones, decir, si Dios quiere. Pero lo estamos diciendo, estamos dándole la responsabilidad a Dios de lo que nosotros tenemos que hacer, y estamos dándole la voluntad a Dios de lo que nosotros tenemos que decidir. Cuando la voluntad tuya, justo, y esto lo he aprendido, la voluntad que tú tengas es la voluntad que tiene tu Creador, no hay otra. Yo siempre he dicho, como tú estés, está tu Dios contigo. Como tú estés contigo, está tu Dios contigo. Entonces una persona que tiene creatividad y que no la desarrolla porque está dejando todo a Dios, entonces, o a su voluntad de Dios, entonces no es una persona creativa. Es una persona que tiene creatividad, sí la tiene, pero tiene miedos.
Y esos miedos están en el mental del físico, porque los miedos se expresan físicamente y el alma prefiere callar o prefiere huir. Ahora sí que hay que huir. Y son personas que están llenos de resentimiento y obviamente de miedo. Entonces nosotros en el método Higgins hacemos una liberación del miedo, una liberación también de lo que son los resentimientos para que aflore el alma y que el alma tenga esa actitud de decir yo puedo, yo quiero, yo soy, yo voy por ello. Y entonces el éxito del ser humano creativo tiene la ventaja de decir mi voluntad es esta, Dios ya puso la voluntad en mí y me dejó libre albedrío. Existe esa frase y esa palabra y existe lo que es el libre albedrío. Y entonces Él me puso para decidir si sí o no. Y entonces tengo que usar mi voluntad en actuar y en hacer de lo que yo quiero, hacerlo porque yo tengo la capacidad creativa. Y la capacidad creativa en el ser humano ahí está. Solo que hay muchas cosas que nos privan de ello. Muchas cosas. Y entre ellos son papá, mamá, escuela, educación, tipo de educación, el barrio, todo lo que te está suprimiendo. Pero el doctor Rutilio Romero Higgins en su método, está haciendo que el ser humano despierte esa creatividad y tenga el potencial con esa libertad de expresar. Entonces yo sé que sí hay que pasar por todos estos cuerpos, es muy interesante, sobre todo el mental, porque en el mental se guardan, en la conciencia, por decirlo así, se guardan las programaciones. No, es que tú recuerda que cuando lo intentaste, en alguna ocasión te quemaste, te caíste, te frustraste, no pudiste, etc. El mental está la programación. Y el físico también, porque el físico recuerda. El mental del físico, ¿es así? Uh-huh. El mental del físico también recuerda que falló. Rafa falló cuando se puso enfrente de un micrófono para expresar una poesía. Y ahora yo la digo directamente, y en programa y sin programa. Es cierto, bueno, también sí me atrevería, pero la situación es la siguiente. Nosotros nos limita mucho las programaciones que nos ponen papá y mamá. Y una programación se hace un hábito. Hablaste hace ratito de hábitos. Los hábitos se hacen cuando repites durante 21 días, según tengo entendido, o cuando repites una frase, una creencia, una palabra, algo o una actividad y se va a convertir en un hábito. Después, bueno, ya esa es la creencia que se queda como programación. Yo creo que el ser humano puede romper esas programaciones cuando no le convienen, cuando tiene la manera de quitarlas. Si yo te digo, desde niño podemos ayudarle. Entonces, voy a tomar este espacio pequeño para decirles que tengo el curso de niños 8 y 9 de diciembre. Es un curso donde sus niños se divierten y a través de dibujos, de crear, justamente a través de crear, van liberando esa supresión que tiene por nosotros como adultos. Y bueno, pues solo decirte que me encanta que hablemos de estos temas porque el ser humano necesita aprender a crear y a crear sin candados. No decir, y es que yo creo, yo puedo. A ver, necesitamos que creas y que tengas voluntad de hacerlo. Y que en tu voluntad no se interpongan los miedos, los juicios, el prejuicio y todas esas programaciones que hemos mencionado. ¿Es así, Raúl? Exactamente, doctor. ¿Por qué es tan importante la conciencia? Porque ¿de qué vale de que exista todo lo que vemos y palpamos? Incluyendo lo que no vemos ni palpamos. Si nosotros los que damos testimonio de todo, no nos damos cuenta de que existimos. Por eso es tan importante la conciencia, porque la definición de conciencia es dar testimonio de sí mismo. Y allí está la congruencia, la coherencia de cada ser humano. Entonces ese es el trabajo hacia el interior. Y de esa manera es como nosotros vamos en el proceso de darnos cuenta, porque la conciencia es darnos cuenta, vamos despertando. Y entre más despiertos estemos, más damos testimonio de lo que hay. Me encanta muchísimo esto de la expresión del alma, me encanta muchísimo todo esto, estos temas en donde tú te das la oportunidad, me das la oportunidad a mí de llegar a la gente y poder expresar
desde nuestro interior, lo que vamos descubriendo y compartiendo desde esta parte nítida, en donde nosotros de alguna manera o de otro lo hemos experimentado en nosotros mismos. Es a través de un trabajo profundo en donde la persona se da cuenta. Nada más una última clave. El primer paso para todo esto es la autoobservación. Una persona que aprende a autoobservarse es la que se da cuenta. Y de repente hay cosas que le gustan de lo que hace, hay cosas que no le gustan de lo que hace. Entonces de esa manera es como va teniendo pequeños despertares y dice, ay, me cayó el 20, ay, ya entendí. Es precisamente cuando la persona se va dando cuenta. Y esos temas son los que interesan muchísimo. En realidad yo considero que tanto tú como los grupos que trabajan sobre esto, venimos a elevar el estado de conciencia de los pueblos. Esa es la idea principal. Muchas gracias, Raúl. Una última reflexión o pregunta. ¿Dónde entra? Creo que es en el emocional del físico, donde entra la salud. Y yo quiero decirle a la gente que absolutamente todas las enfermedades son autolimitantes y autocurables. Las enfermedades van a durar mientras dure el yugo, y el yugo de cada enfermedad es la emoción que tienes reprimida los miedos o cualquier emoción que tengas. El cáncer se puede revertir solo cuando quitas la emoción. Cualquier otra enfermedad crónica o crónico-degenerativa se va a quitar si tú quitas la emoción. También las enfermedades agudas, ¿por qué no? Una gripe, un catarro, todo eso viene de un factor emocional que es así, importante. La mayoría de ellas es el rechazo y la incomprensión. Y estos generalmente se manifiestan a través de enfermedades físicas, desde luego, pero es cuando lo emocional del físico se juntan. ¿Es así? Sí, doctor, mencionaste algo importante con relación a esto del cáncer. Es una enfermedad que lamentablemente pues está en expansión. ¿Y qué es lo que ocurre con esto? Tú como médico conoces, las células en realidad pierden memoria de la función entre ellas mismas. Y sucede de que aparece el tumor porque unas células invitan a otras. Y de esa forma es como va apareciendo el tumor. Y pierden memoria porque la emoción fue tan impactante en el físico de que generó que la memoria de la célula hiciera un trabajo diferente que le corresponde. Entonces es ahí como va empezando todo este proceso degenerativo en el cuerpo. Si nosotros revertimos eso, de trabajar con nuestras emociones, hay todo un sistema para trabajar con las emociones, y en otro momento podremos hablar de esa forma de trabajar con las emociones. Se llama pratyahara, que es el control de las emociones. El pratyahara es una disciplina importantísima dentro del sistema yoga que nos ayuda a entender de dónde nace aquella emoción. Yo dije hace un momento que las emociones, lo más profundo de ellas son los sentimientos, y que ahí vive la nobleza sobre lo cual hay que trabajar, sobre la nobleza del ser humano para poder encontrar el bienestar, la paz, la tranquilidad en sí mismo. Lo contrario nos lleva a la degeneración. Cuando no vamos haciendo contacto con nuestros sentimientos, la emoción se convierte en algo que a nosotros nos hace que tengamos una enfermedad de lo que sea. De hecho, tú sabes bien, doctor, que un porcentaje altísimo de las enfermedades está en el cuerpo emocional. Así es. Aunque también abarca el cuerpo mental, sí, pero la mayoría está en el cuerpo emocional. Sí. Ya para concluir con esto, doctor, quiero decirte que por muchísimos años que tiene trabajada la ciencia médica, ha atendido únicamente la parte somática, la parte corporal. Ahorita apenas empieza a trabajar la parte emocional a través de todo el sistema psicológico también. Pero es importantísimo entender que un tiempo más vamos a trabajar intensamente con las emociones. La medicina se va a abocar a trabajar intensamente con el cuerpo emocional, que es la raíz de donde vienen todas las enfermedades. Y más en lo profundo, en lo mental.
pero estamos muy lejos de todavía tener un control de nuestra mente, porque es un trabajo que requiere disciplina de trabajo. Si utilizamos un porcentaje mínimo de nuestro cerebro, entonces todo el potencial que traemos está en nuestro interior, pero es necesario desbloquearnos, como tú mismo lo has dicho, para poder llegar a hacer el contacto con esa parte importantísima y tener la oportunidad de hacer profundas meditaciones. Ya está entrando en las universidades a hablar de lo emocional y de lo mental, ya está entrando, ya no más es la psicología o la psiquiatría, vamos hablando ya de lo emocional, ya hay universidades que están practicando esta, y una universidad muy importante es la Universidad de Harvard. Entonces, sí es importante que aboquemos en la emoción y la actitud del ser humano, la emoción y la salud, la emoción y las manifestaciones emocional, mental, física, social y económica. Todo es una manifestación, a raíz de lo que sepas y conozcas de ti mismo. Por eso es importante que hablamos de este tipo de programas donde tenemos un poquito de profundidad. Hablaba una cosa que no quiero que se me pase, se los quiero decir yo, eso es lo que yo reconozco relacionado con la nobleza. La nobleza es el espejo con mi Dios. Buenas noches, yo me despido. ¿Algún saludo, alguna recomendación, Raúl? Nos despedimos. Pues muchísimas gracias por su atención. Espero que todo esto realmente pueda ir a lo profundo, que es la idea, despertar realmente algún interés por estos temas. Y de hecho, desde el momento en el que están al pendiente, escuchándonos, viéndonos, para allá va todo esto. Pues no me resta más que agradecer también la oportunidad que me das de servir. En realidad esa es la idea principal. Muchas gracias, mi amigo y maestro Raúl Tapia. Lo he invitado algunas veces, pero bueno, los compromisos. Ojalá estés nuevamente con nosotros en algún otro programa. Muchas gracias. Buenas noches, yo me despido de ustedes, Método Higgins. Recuerden, tenemos curso para niños. Importante lo que acabamos de hablar. Los talentos, la creatividad nacen innatos en el ser humano, pero nosotros muchas veces los adultos lo pagamos. Déjame despertarlos con Método Higgins a tus niños. Niños de 6 a 12 años, curso especial para niños. 8 y 9 de diciembre, entonces date la oportunidad. Comunícate conmigo y estamos en contacto. Buenas noches, hasta luego, Método Higgins. Nos vemos la próxima semana. Gracias, doctor. Buenas noches. Por el doctor Rafael Ovalle. La Voz de Jerez presenta Método Higgins por el